Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis capítulo 7 y versículo 11, donde dice: a los 600 años de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Note que este versículo 11 está ofreciendo aquí fechas precisas, pero también sorprendentes, ya que la primera de ellas es el año 600 de la vida de Noé. Luego, los 7 días antes del comienzo del diluvio. Es decir, que la fecha precisa del comienzo del diluvio es a los 17 días del mes segundo del año 600 de la vida de Noé. Y todo esto está demostrando que el diluvio fue un hecho histórico totalmente diferente de las mitologías paganas. En relación con la fecha del diluvio, por otro lado, Leopold dice sobre esto, que ahora la fecha es establecida más exactamente como corresponde a la importancia de tal acontecimiento. En los días de los sobrevivientes fue un día totalmente inolvidable, y como se ha señalado fue el año 600 de la vida de Noé. Por otro lado, el profeta Isaías dice en el capítulo 26, versículo 20, «Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, un tanto que pasa la indignación». Note que los santos del Señor, a quienes el Señor esconde antes de que rompa la tormenta, ya que son tan importantes en su presencia que el tiempo se cuenta según sus vidas. Pero en lo que respecta al año en sí, fue a los 17 días del mes segundo. ¿Pero acaso quiso decir el autor al año civil ordinario del año agrícola que empieza en el otoño cuando la tarea agrícola comienza de nuevo? ¿O tenía en mente el año eclesiástico que comenzaba en abril? Note que a partir de Éxodo, capítulo 2 y versículo 2, y hasta el capítulo 13, versículo 4, al parecer ese año eclesiástico comenzó a existir con el Éxodo. Además, por otro lado, la lluvia fuerte mencionada en el versículo 12 tiene que ver primordialmente con las lluvias del otoño. Fin del comentario de Leopold. Las tremendas implicaciones geofísicas son descritas por Moisés así cuando dice que aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Versículo 11. Al parecer el cielo hidrológico antediluviano estaba controlado por dos grandes concentraciones de agua producto de la separación original que hizo el Creador al principio, como señalan, por ejemplo, el capítulo 1 y los versículos 2, 6 y 7. También es posible que una inmensa cubierta de vapor existiera sobre la tierra, haciéndola parecer como un grande y hermoso invernadero. Las aguas de abajo, llamadas las fuentes del gran abismo, no fueron el resultado de la lluvia, sino que brotaron de las fuentes o manantiales guardados en las entrañas de la tierra. De modo que el diluvio fue producido por la ruptura de las fuentes escondidas dentro de la tierra que empujaron mares y ríos por encima de sus márgenes, y también por la lluvia que continuó sin parar 40 días y 40 noches. En el principio de la creación, concretamente en el segundo día,
Dios separó las aguas de las aguas. Génesis capítulo 1 y los versículos 6 y 7. Note que el Creador formó esa cubierta de vapor que rodeaba la tierra y también hizo que las entrañas de la tierra albergasen una enorme cantidad de agua. Cuando en el momento determinado por Dios llegó, las aguas de la cubierta de vapor se condensaron y se precipitaron sobre la tierra y las aguas del gran abismo brotaron. Note que esas dos acciones hicieron que toda la tierra fuese cubierta por una enorme cantidad de agua. Las dos masas de agua se conjuntaron para cubrir la totalidad de la tierra y solo quedaron con vida los seres que entraron en el arca. En resumen, el rompimiento de las fuentes del gran abismo y la precipitación de las lluvias del firmamento causaron el diluvio. Ahora bien, ¿cómo ocurrió ese acontecimiento? Exactamente nadie lo sabe. Pero debió de haber ocurrido súbitamente, pues eso explicaría algunos de los desconciertos científicos, tales como la muerte de los mamuts gigantescos hallados en las zonas árticas de Siberia. Evidentemente, esas zonas eran zonas de regiones tropicales en tiempos antidiluvianos. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Comienza diciendo este versículo que y hubo lluvia sobre la tierra. Aunque el Señor reventó las compuertas de las aguas, no la deja brotar en un momento para que inunde inmediatamente la tierra, sino que hace que la lluvia dure 40 días. En parte, que Noé, por una larga meditación, pudiera fijar más profundamente en su memoria lo que había aprendido previamente por la instrucción a través de la palabra, en parte para que también los impíos, incluso antes de su muerte, sintieran que aquellas advertencias que habían despreciado no eran amenazas vacías, ya que por lo que tanto tiempo ellos habían despreciado, vemos que la paciencia de Dios merecían por tanto sentir que perecían poco a poco bajo ese juicio suyo que durante 100 años habían tratado como una fábula y nada más. Y el Señor antepera frecuentemente sus juicios, de modo que los hombres puedan tener tiempo para considerar con más provecho aquellos juicios que, por su repentina erupción, podrían vencerlos con asombro. Pero note también que la maravillosa depravación de nuestra naturaleza se muestra en esto, y es que si la ira de Dios se derrama repentinamente, no quedamos estupefactos y sin sentido, pero si avanza con paso mesurado, nos acostumbramos tanto que lo despreciamos, porque no reconocemos por otro lado, de buen grado, la mano de Dios sin milagros, y porque no endurecemos fácilmente, y lo hacemos por una especie de insensibilidad superinducida a la vista de las obras de Dios. Continúo ahora con los versículos 13 al 16, donde dice: por este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta.
es bueno considerar que las criaturas que entraron en el arca venían de un mundo violento, de un mundo inmoral, pero en el arca se hicieron mansas y también manejables. Sin embargo, cuando terminó el diluvio y salieron del arca, eran de la misma clase que antes, ya que el arca, y note esto, no alteró sus naturalezas. Y esto se puede muy bien comparar en los días de hoy en cuanto a los hipócritas en la iglesia, que exteriormente se ajustan a las leyes de esa arca, es decir, de la iglesia, pero aún no han cambiado ellos interiormente. Pero esto sí, aparentan ser lo que no son, y aparecerá una y otra vez qué tipo buscan, qué es lo que miran, pero no se comprometen en absoluto con Cristo y mucho menos con su iglesia, excepto que puedan llevarse algún beneficio personal. Por otro lado, note que Dios continuó cuidando a Noé, y fue Dios quien cerró la puerta para asegurarlo y también mantenerlo a salvo en el arca. También para mantener a todo lo demás para siempre afuera. Ahora bien, ¿de qué manera se hizo esto? Dios se ha complacido en dar a conocer. Y mucho de nuestro deber y privilegio del Evangelio se puede ver en la seguridad de Noé en el arca. El apóstol lo convierte en un tipo de bautismo cristiano, cuando nos señala en la primera carta de Pedro capítulo 3 y los versículos 20 y 21, donde dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Por tanto, se puede observar que es nuestro gran deber, en obediencia, el llamado evangélico por una fe viva en Cristo Jesús, entrar en ese camino de salvación que Dios ha provisto para los pobres pecadores. Aquellos que entren en el arca deben de traer consigo a tantos como puedan, por medio de las buenas instrucciones, persuasiones y buenos consejos, ya que hay suficiente espacio en Cristo para todos los que vienen a Él. Dios puso a Adán en el paraíso, pero no lo encerró, sino que lo echó fuera. Pero cuando Dios puso a Noé en el arca, y así cuando trae un alma a Cristo, la salvación es segura. No depende de nosotros, sino de la mano del mediador, que es Jesucristo. Pero note que la puerta de la misericordia pronto se cerrará contra aquellos que ahora la toman a la ligera. Es por eso que la palabra de Dios anima a toda persona a llamad ahora y se os abrirá. Lucas capítulo 13 versículo 25. Pero cuando Dios puso a Noé en el arca, y así cuando trae un alma a Cristo, la salvación es segura. Es por eso que no depende de nosotros, sino de la mano, como he dicho, del mediador. Y la misma palabra de Dios nos enseña, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Continúo ahora con los versículos 17 al 19, donde dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos.
Se debe de considerar en primer lugar que la Biblia utiliza un lenguaje que apoya el carácter universal del diluvio, ya que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se enseña que el diluvio fue universal. Note cómo el texto bíblico dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Génesis capítulo 7, versículo 17. Note que no solo llovió de manera torrencial sobre toda la tierra, ya que la Biblia usa la figura las cataratas de los cielos fueron abiertas, versículo 11, sino que además dice que fueron rotas todas las fuentes del abismo, es decir, se hizo subir a la superficie del planeta a todas las aguas que estaban almacenadas en las entrañas de la tierra. Y como ya se ha observado anteriormente, esos dos actos hicieron que toda la tierra fuese cubierta por el agua. Por otro lado, la Nueva Biblia latinoamericana lo traduce de la siguiente manera el versículo 17, donde dice que el diluvio cayó por espacio de 40 días sobre la tierra, es decir, durante 40 días las aguas crecían sobre la tierra, entre tanto que llovía de manera torrencial. El proceso del crecimiento de las aguas duró 40 días y eso señala el carácter, por otro lado, universal del diluvio. También los eruditos Kay y Delit sobre esto opinan y dicen que la descripción es sencillamente majestuosa, ya que el todopoderoso juicio de Dios y el amor manifestado en medio de la ira sorprende totalmente al historiador. Y las repeticiones describen la terrible monotonía de la inconmensurable expansión de las aguas. Es por eso que las palabras del versículo 17, y vino el diluvio 40 días sobre la tierra, se relacionan con los 40 días de lluvia, combinados con el romper de las fuentes bajo la tierra. Por esos fenómenos, el agua, a la postre, subió a la altura dada y permaneció así por 150 días, como señala el versículo 24. Pero si el agua cubrió todos los montes altos, como señala el versículo 19, debajo de todos los cielos, esto claramente indica la universalidad del diluvio. Fin del comentario de Kay y Delit. Es por eso que, como podemos observar también, como apuntan los citados autores, las repeticiones no son superfluas, vaguedades, sino la manera divina de enfatizar lo que ocurrió y apuntarla al hecho de que la catástrofe del diluvio afectó absolutamente a toda la tierra. Además, la profundidad de las aguas favorece la postura de la universalidad del diluvio. Note, los montes de Ararat, donde el arca reposó, tiene una altura de 5.182 metros de altura sobre el nivel del mar, y las aguas estaban más de 6 metros por encima de los montes. El versículo 18 también destaca el hecho de que subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. El sentido de esa frase es que las aguas prevalecieron poderosamente sobre toda la tierra, como señala la palabra de Dios, la Biblia. Las aguas fueron arreciando y se multiplicaron mucho sobre la tierra. No solo las aguas prevalecieron y aumentaron grandemente, sino que prevalecieron tan poderosamente, literalmente, agrandantemente y grandemente. La repetición del mismo adverbio concede un gran énfasis en la expresión. Obsérvese también que el énfasis de la repetición del vocablo todos en el versículo 19, cuando dice todos los montes y todos los cielos, ya que tal repetición apoya
seriamente el hecho de que el diluvio fue universal. Quienes niegan que el diluvio fuera universal, arbitrariamente traducen el vocablo todos por algunos y dicen que solo fueron algunos montes debajo de parte de los cielos. Pero sin embargo esta hermenéutica debe de rechazarse totalmente por carecer de fundamento lingüístico y contextual, ya que el relato de Génesis es apoyado por el Nuevo Testamento de manera enfática. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, los versículos 37 al 39. También la primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 20. Y su segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 5. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. La frase 15 codos más altos subieron las aguas no significa que el diluvio tenía solamente 15 codos, es decir, 6,70 metros de profundidad, porque la frase está calificada por lo que sigue inmediatamente, es decir, después que fueron cubiertos los montes. Ni tampoco significa necesariamente que las montañas fueron cubiertas hasta una profundidad de solo 15 codos, porque esto hubiera requerido que todas las montañas antediluvianas fuesen exactamente de la misma altura. El verdadero significado de la frase puede encontrarse comparándola, por ejemplo, con Génesis capítulo 6 y versículo 15. Donde se nos dice que la altura del arca era de 30 codos. Por otro lado, también casi todos los comentaristas recuerdan en qué frase 15 codos del versículo 20 debe de referirse, por lo tanto, al calado del arca. Es decir, en otras palabras, el arca se hundió en el agua hasta una profundidad de 15 codos, exactamente la mitad de su altura total, y cuando estuvo completamente cargada. Dicha información añade el apoyo adicional a este argumento particular a favor de un diluvio universal, porque nos dice que las aguas subieron sobre los picos de las montañas más altas hasta una profundidad de por lo menos 15 codos. Si el diluvio no hubiera cubierto las montañas, por lo menos con esa profundidad, el arca no habría podido flotar por encima de ellas durante los 5 meses en que las aguas prevalecieron sobre la tierra. En resumen, cuando las escrituras hablan del diluvio, siempre dan a entender que el diluvio fue universal y que la destrucción fue también total, con la excepción de Noé y su familia. Por tanto, el planeta Tierra fue devastado de manera asombrosa. También llama la atención leer en la Biblia que Dios prometió que nunca permitiría que hubiese otro diluvio universal, como señala el capítulo 9 y versículo 11. Nótese que han ocurrido muchos diluvios locales, devastadores, en la historia de la humanidad desde aquel entonces, pero sin embargo Dios prometió que no habría otro diluvio universal, como también nos señala el capítulo 8, versículo 21, capítulo 9, versículo 11, versículo 15 y la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Note que todas las veces que la Biblia habla del diluvio de los días de Noé, hace ver que fue un acontecimiento universal. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, el mundo profano que no creía que esto podría llegar a suceder, cuando por fin llegó, es probable que se hiciesen la ilusión de que pronto esto iba a pasar, que era pasajero, pero sin embargo no fue así. El proceso gradual de los juicios de Dios, que tiene por objetivo el guiar a los pecadores al arrepentimiento, sirve a menudo, sin embargo, para endurecerlos más por el abuso que ellos están haciendo en su
presunción de tal misericordia de parte de Dios. Amigo y amiga oyente, que la humanidad cada día que pasa podemos ver que es como los días de Noé, y esto no hace falta que nos lo digan, absolutamente nadie, ya que nosotros con nuestros propios ojos lo podemos ver y sentir. Es por eso que mi amigo o mi amiga oyente, ahora es el momento que tú te gires a Dios y lo hagas en arrepentimiento. Es por ello que yo te invito ahora a que tú puedas aceptar a Jesucristo, el mediador único que hay entre Dios y los hombres, para que le aceptes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si no lo has hecho todavía, pues ahora es el momento. Ora por tanto conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer y di: Señor Jesucristo, puedo ver y puedo sentir que el mundo va de mal en peor y que son estos días, como dice tu palabra, como ocurrió en los días de Noé. Yo vengo ante ti en arrepentimiento pidiéndote perdón por todos mis pecados, faltas y delitos. Me arrepiento de todos ellos y ahora te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.